Muchas gracias por su presencia. Agradezco al comité organizador del Congreso. Y bueno, vamos a comenzar con algo que es un poco extraño para todos y realmente para nosotros los infectólogos es algo que cuando ya lo tengamos en Guatemala va a ser de mucha ayuda. Recordemos nosotros que hay muchas enfermedades, pero de las enfermedades para las cuales las casas farmacéuticas desarrollan más medicamentos son aquellas enfermedades crónicas. Sin embargo, como las enfermedades infecciosas, descartemos de este grupo la enfermedad de VIH-Sida, son como, digamos, pasajeras, entonces no consumen mucho tiempo de medicamento. Por lo tanto, no hay tanto desarrollo de antibióticos, pero nuestras bacterias, como bien ya vimos al principio de la mañana, ellas sí siguen desarrollando mecanismos de resistencia. Hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchos problemas a nivel mundial. Dentro de estos tenemos la escasez del agua, para lo cual hay tecnología ya, nanotecnología industrial. Para nuestras enfermedades infecciosas, bueno, tenemos, como vamos a ver, algunos tubos de carbono, algunos hilos de silicio, otros filtros y algunas redes incluso para mosquitos, que esto ayuda mucho para malaria. Recordemos las enfermedades que matan más personas en el mundo: neumonías, diarreas, malaria, VIH-Sida. La información y la comunicación con nanotecnología, con tubos de carbono, microtubos, se ha logrado desarrollar una mayor comunicación. Incluso sabemos que está la web y hoy por hoy la bendita iCloud, donde guardamos toda nuestra información con los smartphones. Muchas regiones todavía carecen de energía eléctrica y bueno, la nanotecnología va a ser capaz de llevarles la energía. El desgaste medioambiental, a ver cuántos reciclamos acá. No muchos juntamos nuestras botellas de vidrio aparte, nuestro papel aparte, y por lo tanto la basura ha estado haciendo estragos en nuestro planeta y los ingenieros industriales están tratando de que esto mejore con la nanotecnología. Pero hablemos de lo que nos toca, y es la salud. En el tercer cuadro abajo vamos a ver que la nanobiotecnología en aplicación médica, hay nanotecnología en encapsulado de drogas, ya vamos a hablar de cierto grupo de medicamentos en estudio, administración dirigida a drogas, eso quiere decir que hay nanotecnología para que las drogas lleguen a la célula diana, es decir, al microbio, o a otras células, por ejemplo, las productoras de cáncer. Reconocimiento molecular, debemos de reconocer moléculas para actuar con esto. Imaginémonos una nanotecnología para la osteoartrosis. Entonces, si detectáramos ese alelo B27, podríamos nosotros evitar la progresión de estas enfermedades. Muy bien. Luego, a lo largo del tiempo, han surgido algunos comentarios de expertos. En el 87, María José Alonso, que es investigadora de la Universidad Santiago de Compostela en España, dijo: los nanosistemas de liberación de fármacos actúan como transportadores de fármacos a través del organismo, aportando a estos una mayor estabilidad frente a la degradación y facilitando su difusión a través de las barreras biológicas y por lo tanto el acceso a las células diana. ¿Quiénes de nosotros no queremos darle a nuestros pacientes el fármaco que actúe solo al nivel de la célula en cuestión? Eso es lo ideal. Luego James Baker de los Estados Unidos logró desarrollar lo que son los dendrímeros de metrotexato en especial. Un dendrímero es aquella nanotecnología que tiene muchos brazos, en este caso 10 brazos, y este fue como un caballo de Troya, lo describe él. Las moléculas del folato en la nanopartícula se aferran a los receptores de membranas celulares y estas el fármaco que la envenena. Es decir, estos dendrímeros son menos tóxicos y son más capaces de eliminar las células neoplásicas en las leucemias y cánceres. Pero ¿qué pasa con infecto? También han hecho alguna genética y alguna nanotecnología inmersa, como la doctora Alonso en Harvard, que desarrolló gotas nasales con la vacuna de hepatitis B. Esto está en cuestión en el laboratorio de Bill Gates y bueno, es muy eficaz y sería mucho mejor que en vez de pinchar a un paciente,
porque a no todos nos gusta que nos pongan inyecciones, le pudiéramos dar algunas gotitas nasales y ya vacunación por 10 años. En resumen, ¿qué hace la nanotecnología? Bueno, en la primera gráfica podemos ver que hay fármacos que tienen pobre difusión intracelular, como los betalactámicos, que simplemente son tan útiles para nosotros, pero su simple acción es unirse a las proteínas que unen penicilinas y así hacer poros en la membrana y pues la bacteria estalla. Sin embargo, no llegan hasta el citoplasma y por lo tanto, como vimos en la mañana, se han desarrollado mecanismos de resistencia como bombas de flujo para los carbapenémicos incluso, y algunas betalactamasas. Inactivación del pH lisosomal. Algunos fármacos se inactivan con el lisosoma, por eso en terapias combinadas utilizamos aminoglucósidos. Y rápida difusión. Nosotros quisiéramos que el medicamento antibiótico dure mucho tiempo, por ejemplo en las profilaxias de operaciones del sistema nervioso central. Y la nanotecnología lo que hace es aumenta la captura intracelular y el perímetro de difusión de la molécula activa, por lo tanto llega a todo nivel o al nivel al que queremos. Hay algunas cuestiones como los puntos cuánticos, que estos pues son puntos que se le ponen a las células, se meten por el torrente sanguíneo y hacen fluorescencia y mejoran el diagnóstico de enfermedades. Hay nanoliposomas, de esto vamos a hablar después, que son vesículas para poder mejorar la actividad antimicrobiana. Hay nanoesferas, que estas nanoesferas ya son utilizadas en la industria textil para evitar que los gérmenes provoquen moho o las bacterias actúen en esto. Hay algunas batas, uniformes de médicos que llevan esta tecnología y se pueden utilizar en el alcohol líquido gel. Y las nanocápsulas, que estas ya hablamos, que son acarreadores de medicamentos. Por otro lado, hay nanoemulsiones, estas para limpiar las habitaciones de los pacientes que están sépticos, los dendrímeros, que ya hablamos un poco, las nanocubiertas, que sirven para detección de cambios celulares específicos, específicamente para neoplasias, y nanotubos. Los nanotubos son dirigidos a diagnóstico preciso o a traslado de información. Por ejemplo, en los medicamentos, vamos a hablar acá y en la gráfica ustedes pueden ver que hay diferentes números de liposomas. Vemos liposoma 20 que se ha efectuado con nanotecnología y por lo tanto se inmersió en la anfotericina B y esto es específico para criptococo. El liposoma 21 para histoplasma capsulatum. Ambisom, que es la nueva anfotericina liposomal, prácticamente esta anfotericina tiene un complejo de nanopartículas con el lisosoma 22, que sirve para varios hongos, y es no solo para hongos, vamos a hablar en la siguiente diapositiva para quién sirve también. Y para Candida albicans vemos que está el liposoma número 24, que prácticamente pues actúa con anfotericina para lo que son cándidas incluso resistentes a azoles. Hay otras nanoesferas que se pueden meter también a otros medicamentos como la nistatina, y eso lo que haría es actividad de la propia nistatina en Aspergillus y criptococo. ¿Cuándo hemos tratado nosotros uno de estos pacientes con nistatina? Nunca. ¿Por qué? Porque no es el fármaco de elección. Sin embargo, con nanotecnología tendríamos una nistatina, lo cual no es tan caro, para tratar una enfermedad mortal. En hongos y parásitos, Ambisom, la que ya hablamos, anfotericina B liposomal con formulación de nanotecnología, nos sirve para matar hongos y vean acá, leishmaniasis visceral. Nosotros cuando tenemos pacientes que son VIH-Sida con leishmaniasis hepática esplénica, pues usualmente les damos medicamentos muy tóxicos, como los antimoniales que son utilizados en Petén ya y pueden producir torsade de points. Sin embargo, con Ambisom los pacientes han tenido una curación mucho más excelente. Hay nanotecnología para la dehidroemetina en el tratamiento de leishmaniasis y para malaria se han desarrollado medicamentos, las antimaláricas con fracción FAB,
para controlar la parasitosis y por supuesto algunas otras inteligentemente ligados a manosa, que son azúcares, y a la tufsina para la eliminación del parásito intracelular. Pero ¿qué tenemos de bacterias? En bacterias tenemos una que nos preocupa mucho y es la tuberculosis. Y en la tuberculosis, la que nos preocupa más es tuberculosis multidrogoresistente y la tuberculosis, el complejo MAC. Para esto se ha desarrollado aminoglucósidos liposomales, es decir, amicacina, que se llama amicazole, y se ha demostrado en modelos animales que tienen este complejo liposomal, que este complejo logra reducirse en 3 logaritmos, es decir, 1000 veces más el número de bacterias viables en hígado y vaso. ¿Qué es importante de esto? Sabemos que las micobacterias se reproducen alrededor de cada semana, es decir, es muy lento el tratamiento, pero con este micazón podemos tener menos aplicaciones, menos cantidad de tratamiento. Un paciente que tiene MAC se trata por lo menos con 9 meses de tratamiento, pero si vamos a utilizar esta nanotecnología, el paciente probablemente tendrá que recibir únicamente 1 mes o 2 meses de tratamiento, lo cual reduce el costo del paciente y hospitalariamente. También se han desarrollado medicamentos como streptomicina y kanamicina liposomales para el tratamiento de la micobacteria multidrogoresistente. Aquellos pacientes que vuelven a tener tuberculosis positiva y tuberculosis positivo y tienen que parar ingresados en el Hospital San Vicente por 1 año y medio recibiendo 5 medicamentos, de los cuales 3 o 4 son intramusculares y o intravenosos. Para micobacterias es donde más se ha desarrollado, pues hay liposoma 74 que actúa a nivel de macrófagos unidos a la claritromicina y a la ofloxacina, el liposoma 75 unido a macrófagos también por otra quinolona, liposoma 76 unido a nuestra terapia básica, que es isoniazida y rifampicina, que son los determinantes de la multidrogoresistencia, pero sí están unidos con nanotecnología, son mucho más eficaces. El problema que tenemos con esta nanotecnología es que son estudios que están siendo usados en fase 2 y 3 únicamente en animales. Por lo tanto, hace falta que se demuestre la bioespecificidad en humanos para poder hacer estudios en nosotros. Para salmonela, enfermedad endémica en nuestro país, pues todos los estudios, como mencioné, han sido en ratones y en este caso tenemos ampicilina liposomal, de lo cual serían únicamente 3 dosis, parecido a la ITU, ¿verdad? Solo 3 dosis. Pero el problema es que no se logra la erradicación intrahepática con esta ampicilina, sin embargo, sí se logra la erradicación hematológica. El problema que tendríamos es que permanecería el paciente como un portador asintomático. Entonces, la streptomicina liposomal tendríamos que darle 1 dosis nada más y esto sí aumenta la sobrevida y anula la salmonela del cuerpo de los ratones. Y la ciprofloxacina liposomal, que también sería 1 única dosis, tiene mucho mejor difusión a todo nivel e incluso al sistema retículo endotelial. Estamos hablando de todos los ganglios, las placas de Peyer, etcétera. Y puede administrarse por vía pulmonar a aquellos pacientes con neumonía nosocomial por ventilador. Listeria, la listeria que causa meningitis en las embarazadas, muerte materna fetal o en los pacientes alcohólicos o inmunodeprimidos. Bueno, acá también hay estudios en cobayos y en ratones donde se ha utilizado la misma ampicilina liposomal porque tiene muy buena acción en el sistema nervioso central, esteriliza totalmente el vaso y se ha demostrado que para listeria es mejor que la ciprofloxacina con el mecanismo de nanotecnología. En Brucela, pues esta enfermedad es endémica en nuestra Guatemala, solo que muy pocos la investigamos. El problema es que es transmitida por quesos artesanales. Los quesos artesanales son mucho más ricos que los quesos del supermercado, pero son mucho más infectantes porque nunca vimos cómo estaban las ubres de las vacas de las cuales comemos el queso. Entonces, Brucella melitensis
Para esta se ha desarrollado pues, dendrímeros para macrófagos pulmonares, gentamicina encapsulada en liposomas, que ha sido la más eficaz para reducción de bacterias en vaso e hígado. Y para Brucella abortus, pues la misma gentamicina ha aumentado un 70% de protección de todas las vacas en relación a la infección. Otras que se han hecho para otras bacterias, nuestro Helicobacter pylori, que es muy estudiado porque hasta es capaz de causar infartos, bueno, se han hecho nanopartículas de gliandina unidas a la amoxicilina y por lo tanto son capaces de erradicar el Helicobacter pylori. Y el Staphylococcus aureus meticilino resistente, primera causa de infecciones nosocomiales, para los cuales pues, nuestros pacientes fallecen en un gran porcentaje en los hospitales. Ciprofloxacina unida con bacteriófagos nanopartículas, pues los pacientes han tenido mucha sobrevida. Hablamos de pacientes ratones, ¿verdad? No estamos hablando de pacientes humanos, porque los estudios aún no han venido para el ser humano. También hay nanotecnología para virus. Quiero que pongamos atención. Aquí podemos ver dos fotos. La foto A, este es líquido intravítrea. En el líquido intravítrea vemos partículas acá, que prácticamente este es el virus, y vemos los oligonucleótidos que se difunden en el líquido porque están ligados a la albúmina. Por lo tanto, tienen mejor difusión dentro del líquido. Sin embargo, cuando son células marcadas con el oligonucleótido, tienen menos difusión dentro del líquido porque se pegan a las paredes de donde tenemos el humor vítreo y no logran limpiarlo. ¿Y de qué virus estamos hablando? Bueno, estamos hablando de el citomegalovirus. Citomegalovirus mata a personas con trasplantes y deja ciegos a los pacientes con VIH-Sida. ¿Y qué se ha descubierto? Pues se han hecho estudios en conejos con tratamiento luqueal, Vitravene, un oligonucleótido intravítreo, pues este aumentó la curación en un 20% en estos conejos. Y las nanoesferas y pegilados con aciclovir en instilación tienen mejor concentración en el humor acuoso. Sin embargo, las nanopartículas de albúmina con gamciclovir, las que platicábamos, pues sí son de administración intravítrea y previenen la replicación, pero no elimina el citomegalovirus del tejido, ya que se mete con toda la albúmina y las partículas dentro del líquido, pero no en las paredes. No solo para que nosotros tratemos pacientes va a existir la nanotecnología. Al momento ya existe nanotecnología en nuestra producción diagnóstica y por supuesto en el laboratorio. Todo aquel que entra a un laboratorio de microbiología ve diferentes máquinas, pero cada máquina tiene un sistema diferente de diagnóstico por cantidad de partículas en caldos y esto está dado por este microchip metido en las máquinas que detecta, pues puede detectar hasta 40 patógenos en 12 horas en la última máquina desarrollada. Los biochips pues obtienen grandes cantidades de información, consiguen abundante información genética tanto del individuo como del agente patógeno y lo han utilizado para elaborar vacunas, medir resistencias y eso es lo que nosotros hacemos a diario, ver pacientes con resistencias antimicrobianas. Y por supuesto identifican mutaciones que experimentan algunos genes y eso fue lo que pasó con nuestra Klebsiella, que actualmente pues ya es resistente a los carbapenémicos en algunos pacientes intrahospitalarios. Nanohilos. Estos nanohilos se han desarrollado de silicio para detectar virus individuales. ¿Saben qué hacen? Hacen fibras de nanohilos y los introducen en la nariz para los virus respiratorios y hacen un diagnóstico de brotes. Entonces diagnostican aquel que aún no tiene síntomas, pero que va a desarrollar la enfermedad. Para eso es que están sirviendo. Los nanorobots, eso pues ya hemos visto hasta películas en donde se meten hasta científicos en el cuerpo humano, pero realmente son nanorobots que viajan en el torrente sanguíneo para actuar sobre ADN y modificarlo para tener la finalidad de evitar el desarrollo de neoplasias. El respirocito no tiene que ver con enfermedades infecciosas, pero sí con enfermedades pulmonares. El respirocito es como un
glóbulo rojo artificial que se mete al torrente sanguíneo y es capaz de liberar más oxígeno y hasta más hemoglobina que los eritrocitos normales. Por lo tanto, es terapéutica en un futuro para los pacientes con EPOC, con cánceres pulmonares y mejorarles su calidad de vida. Los microvívoros, esos son como fagocitos, pero por nanotecnología que van a destruir más bacterias que nuestros propios macrófagos. Y podemos ver una foto que lo que están desarrollando, aquí están los respirocitos, que son más pequeños que los hematíes, y los microvívoros. En aparatos diagnósticos se ha modificado acá en aparatos, pues tenemos microcondensadores con magneto de nanopartículas con el nanochip, el espectroscopio, donde por el nanochip se logra ver por levogiración o dextrogiración de las bacterias por color, se hace un diagnóstico más preciso y son las máquinas que van a empezar a adquirir los hospitales para hacer diagnóstico de los microbios en menos de 12 horas. Con esta tecnología vamos a lograr desarrollar una rápida detección y, por ejemplo, en otros países hacen detección de fiebre aftosa mucho más rápido, con una positividad más alta, de brucela con una positividad más alta, y a nosotros nos serviría mucho porque tenemos estas tres, ¿verdad? Veamos Chagas. Tenemos un país que es endémico en Chagas. La fiebre aftosa. A mí me gusta mucho hablar de fiebre aftosa porque la fiebre aftosa no nos deja sacar nuestro mercado de carne al exterior. Si estuviéramos libres y declarados libres de fiebre aftosa, tendríamos un mejor income en lo que es el desarrollo de exportación de carne. Y con esta tecnología, pues la sensibilidad y la especificidad superan el 95%. En la enfermedad de Chagas vemos que hasta es capaz de detectar los genes, ¿sí? Para ver todos los alelos que pudiéramos tener, y la positividad sobre los controles es mucho mejor. Pero ¿qué hace Guatemala? Porque qué lindo hablar de nanotecnología, pero ¿la Guate qué? ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, quiero decirles que sí estamos haciendo algo. Alrededor de lo que es América Latina, Estados Unidos es el que más productos nanotecnológicos hace, y le sigue lo que es Colombia y Argentina. Pero nosotros, por lo menos, estamos inmersos en los programas de ciencia y tecnología para el desarrollo. Aparecemos en los meetings y en estos pues hay formaciones, cursos de bioinformática, proyectos de genoma y por supuesto talleres de diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias y de arbovirus, como dengue y otros. En salud, pues ya hablamos a lo que se refiere al momento, y lo importante es que empecemos a hacer diagnóstico y estudios en humanos. También han existido áreas de cooperación donde Guatemala está inmersa con la Unión Europea, y la nanotecnología está comenzando en la regulación de su uso. Prácticamente aquí es qué va a pasar con la nanotecnología en un futuro. ¿Va a causar tanto beneficio como no beneficio al ser humano? Pues ellos están tratando de hacer esta regulación. En la salud y el medio ambiente, pues si nosotros vamos a producir algo, tenemos que saber cómo se va a desechar. No solo es producirlo, es también el proceso del desecho. Y si nosotros lo producimos y lo desechamos bien, pues no hay ningún problema. Pero si al final no se desecha bien, entonces llega a ser consumido también por otro ambiente, y al final nosotros vamos a parar consumiéndolo de una manera pues no controlada, como está pasando con hormonas y con otros antibióticos que los consumimos de manera no controlada actualmente, y por supuesto no sabemos el impacto de esto, ¿sí? Y por último, pues Eric Drexler, en su creación de los motores, en el 86 dijo: el enfermo, el anciano y el herido sufren una desorganización de átomos provocada ya sea por un virus, ya sea por el paso del tiempo o ya sea por un accidente. Pero
En el futuro habrá aparatos capaces de reorganizar los átomos y colocarlos en su lugar. Es una ironía, ¿verdad? Porque Dios nos hizo a nosotros y pues nosotros estamos tratando de rehacernos a nosotros mismos en algunos momentos. Muchas gracias por su atención.